Continuando con el desarrollo de la unidad 1, hablaremos siempre sobre el instrumento público. En esta ocasión abordaremos lo concerniente a papel sellado, letra y tinta, idioma, abreviatura, adiciones a postilla, interlineado, testado y vacío. La escritura del instrumento público la compone la redacción como escritura interna y la manera o modo de escribirlas como una escritura externa, es decir, parte de las formalidades externas de la redacción material del documento dispone la escritura del instrumento público que la compone la redacción como parte de la estructura interna, la manera y el modo como parte de la estructura externa, así lo regula el artículo 10 de la ley del notariado. El artículo 27 de la misma ley hace referencia de que no se pueden insertar ni escribir en los documentos públicos que el notario autorice ni por vías de nota más de lo que ha declarado expresamente las partes y pedidos que se pongan en ello. No debe hacerse ningún tipo de renuncia, sumisiones y obligaciones que no se hayan pactado. Un sistema de escritura es completo cuando se expresa sin ambigüedad y decir una lengua determinada. Esto está regulado en el artículo 33 de la ley del notariado. Por ello, es importante recordar siempre los deberes del notario, la cual hemos abordado en sesiones anteriores, pero es importante por lo menos enumerarlas. Estas son el escuchar, el interpretar, el aconsejar, el preparar, el redactar, el certificar, autorizar, conservar y reproducir. En el documento privado no hay posibilidades de reproducir, pues a diferencia del notariado no existe una matriz que lo conserve en forma permanente. En caso que el instrumento se declare nulo, el notario responde de los daños y perjuicios como parte de la garantía de las partes. En cuanto a lo referido a las estructuras externas del instrumento público, vamos a comenzar a hablar del papel sellado o timbrado conocidos en otra legislación. Etimológicamente, la palabra papel deriva del latín papiros, planta lacustre de cuyo tallo los egipcios realizaron la confección de hojas que sirvió para escribir sobre ella, esto desde el año 3500 a.C. Podemos decir que el papel tiene múltiples usos y necesidades dependiendo a las distintas modalidades a las que se dedica. Así, por ejemplo, podemos referir que se habla de papel como sinónimo de carta, de credenciales, de títulos, documentos o manuscritos de cualquier clase, denominándose también papel todo folio, documento, escrito, impreso o aislado que no firma parte del libro o legado alguno. Con relación al papel sellado, el Diccionario de Derecho Privado lo conceptúa de la siguiente manera. Papel sellado es aquel que sirviendo para autorizar los documentos legales y jurídicos, este papel se conceptúa por el estado de diversas clases y precios. Al final del instrumento y antes de la firma, el notario expresará la numeración de todas las hojas o pliegos empleados que deberá de ser estrictamente correlativa. Se establecen normativas en cuanto a los renglones, márgenes, es decir, que esta se utiliza para subsanar errores, el cual es utilizado por la legislación de Panamá y Costa Rica. En Nicaragua es importante leer y tomar en cuenta lo dispuesto en la ley de timbre y reforma. En cuanto a la grafía, esta debe ser clara, de buen tamaño, puede ser escrita a mano o medios mecánicos, no se deben de dejar espacio en blanco. En cuanto a la tinta o letra, los instrumentos públicos deben de escribirse en letra clara, con caracteres perfectamente legibles, podrán ser escritos a mano, a máquina o con cualquier otro medio de reproducción y los caracteres deberán quedar marcados en el papel de forma indeleble. Legible y uso de tinta indeleble, esto en Honduras y en Nicaragua se tiene que dejar por lo menos las tres últimas líneas que separan una escritura de otra. Para la legislación de Panamá exige de que no comience otra escritura pública en la que terminó la anterior, debe de inutilizarse los espacios en blanco. En cuanto a los sellos, esta evolución, según el artículo 5 de la ley del notariado, lo que debe de llevar el sello del notario o de los jueces. En cuanto a los márgenes,
líneas y sílabas, cada plana debe de tener un margen al lado izquierdo de la cuarta parte de las anchuras de la plana o de la hoja. En las pólizas además deberán dejarse un espacio en blanco de al menos 10 centímetros al principio de la póliza a los efectos de escribir en el mismo y especialmente el número de asiento. Y en las escrituras y acta debe de haber 20 líneas en la plana del sello y 24 en las demás, y las sílabas deben de ser aproximadamente 15 por línea. En cuanto a las abreviaturas y blancos, la ley orgánica establece que los instrumentos se escribirán sin abreviaturas y blancos. Si bien se permite las abreviaturas usuales por tratamientos, títulos de honor o expresiones de cortesía y los espacios que resultan al final de una línea, cuando la siguiente, una cláusula distinta debe cubrirse con una línea de tinta. Esta última previsión no es aplicable a las pólizas en las que se admite la existencia de espacios en blanco. En cuanto a los guarismos, no pueden usarse guarismos salvo que se ponga también en letra. Se exceptúan aquellos que no afectan al valor de precio del contrato o hagan referencia a la fecha o datos de otros documentos de registro. En cuanto al idioma, debe de ser castellano o español en todo el istmo centroamericano. Esto lo tenemos en la parte, digamos, de la ley del notariado. Tenemos, está regulado también en el título preliminar de la Constitución Política de Nicaragua. En cuanto al vocabulario, debe ser jurídico, técnico, según la circunstancia, debe de consultarse, de ser necesario, a los expertos de la materia, debe ser sencillo y claro, no se debe de utilizar palabras en exceso, tampoco ser parco, ya que se puede incurrir en omisiones, debe de reflejar la voluntad de las partes. En cuanto a reseñar documentos de identificación, la Ley de Identificación Ciudadana, que es la Ley 152 en su artículo 4, y en todo el istmo centroamericano también se aplica que todas estas experiencias, excepto en la de Honduras, debe de tomarse en cuenta e incluirse dentro del instrumento público como parte de los requisitos indispensables del mismo. En Nicaragua esto efectivamente se aplica en las partes de los poderes también. En cuanto a las formalidades internas, tenemos que referir al estilo. De la claridad del estilo depende a veces de recurrir o no al órgano jurisdiccional, así se establecen en la legislación de Nicaragua, Costa Rica y Honduras, no se debe de vulgar. En cuanto a las subsanaciones o correcciones, están relacionadas con el deber que tenemos como notarios de una calidad en la elaboración de la escritura pública. Además, es importante hablar también sobre las adiciones, apostillas e interlineados y raspaduras que se realicen y se salvarán al final del documento antes de la firma de los que suscriben, y debe de salvarse siempre a mano por el propio notario. Los notarios no somos infalibles, podemos cometer errores. Los errores en el ejercicio del notariado a veces son comunes, pueden ser materiales o de concepto. Se corrigen por medios pertinentes. En el caso de los intelectuales se hacen a través de enmiendas. Debe de entenderse que las correcciones y enmiendas son subsanaciones para reparar el defecto cometido. En cuanto a la numeración correlativa, todas las hojas, incluso las en blanco, que constituye el protocolo anual, deben numerarse correlativamente, y este requisito es aplicable a las pólizas, aunque la incorporación al registro es indispensable. Mencionaremos y explicaremos de manera general cómo se subsana a nivel del istmo centroamericano y cuál de ellos se aplican según nuestra legislación nacional. Aquí podemos hacer referencias en cuanto a las adiciones. Se da la agregación o aumento de letras, palabras o conceptos en escrituras públicas. En Nicaragua esto no se aplica. Las apostillas tiene que ver las palabras puestas al margen de la escritura pública para suplir o omitir el sentido del texto. Igual en Nicaragua esto no aplica. Lo interlineado es una subsanación material. Son palabras puestas entre una línea y la otra para incluir la palabra omitida entre dos escrituras en textos principales. En Nicaragua sí se aplica. Las enmendaduras, escribir sobre lo ya escrito para incluir una o más letras. En Nicaragua no procede. Los testados son las palabras cubiertas por una línea horizontal o varias en sentido inverso para poder suprimirla sin dejar de ser legible. En Nicaragua sí aplica.
Las raspaduras o borrados, raídos, hechos sobre el mismo papel con goma o corrector, en Nicaragua esto no aplica. En cuanto a los requisitos para subsanar, la ley del notariado le otorga a todo el profesional que ejerce esta labor la capacidad para subsanar los errores cometidos en la elaboración de la escritura pública, respetando los siguientes requisitos: detectarlos en la hora de la lectura, se hacen las señales por ley antes de la firma, realizada la subsanación se razona al final con el objeto de salvarla, entre comillas, dar fe de todo lo relacionado. En cuanto a la parte del protocolo y testimonio, en cuanto a las diferencias en las correcciones, el error cometido en la matriz, que nos referimos al protocolo en Nicaragua, se hace al margen de la matriz. En Costa Rica se prohíbe que se subsane y solo permite hacerlo a través de nota al final de la escritura pública o por escritura adicional. Nicaragua, el notario podrá subsanar al pie del testimonio y al margen de la matriz los errores que se detectan después de autorizarla en la escritura pública. En este caso, falta de declaración que corresponde al notario, errores y omisiones que no afecten la voluntad de las partes ni causen modificaciones del contrato.